Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y estés pendiente cada semana para aprender de una manera muy diferente y divertida de todo lo que podemos hacer. Las tablas dinámicas son una función que tiene Excel en la cual vamos a poder decidir qué información va a aparecer en cada columna, en cada fila y cuáles son los valores de toda nuestra base de datos. Cuando tenemos mucha información y no sabemos cómo procesarla, aparece una buena función como esta que nos permite hacer un análisis profundo, automatizado y sencillo de toda la base de datos que tengamos, bien sea una encuesta o la información general que tengamos de nuestra investigación. Antes que nada, necesitamos alistar nuestra información. Vamos a tener en cuenta que cada columna en nuestro Excel va a ser una variable, tanto cuantitativa como cualitativa. Tenemos que revisar que el formato de texto esté adecuado, los textos, números y porcentajes estén bien organizados en su columna correspondiente. Para ver cómo le fue a este jugador de Fortnite durante la semana en que se monitoreó, vamos a tomar todos los datos de la tabla dinámica con esta información y los vamos a seleccionar y vamos a ir a la opción de insertar. Vamos a tabla dinámica, ya nos dice que es el rango de datos que estamos utilizando, nos va a crear una hoja nueva y aquí tenemos una hoja nueva con un recuadro que se llama tabla dinámica. Con esta tabla dinámica se nos aparecen otros campos que no hemos visto antes en Excel, que son una selección de variables donde están todas las variables del estudio que queremos analizar, el filtro, columna, filas y valores. Vamos a ir viendo uno a uno de ellos. ¿Qué pasa si arrastramos la fecha a alguno de estos espacios? Si arrastramos la fecha a columnas, nos va a crear una columna con cada fecha que se monitoreó con el caso. Si por el contrario la colocamos en fila, nos la va a colocar cada una en las filas. Vamos a dejarla aquí en las filas. Y además de eso, si queremos los valores, lo vamos a poder ubicar en la columna valores. Tomamos el mismo dato de fecha y nos cuenta cuántas partidas jugó durante cada uno de sus días. Listo, ya sabemos que fueron 87 partidas. Sabemos ahora que fue durante toda una semana del 10 al 17 y ahora ya sabemos cuántas partidas jugó durante cada día. El día en el que más partidas jugó fue en el día 14, el día en el que menos jugó fue en el día 16 y así se totalizan las 87 partidas jugadas por la persona. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver qué otros campos podemos tener. Veamos que hay una segunda columna que nos dice la hora. Entonces, además de la fecha en la que jugó, podemos ver la hora en la que él estuvo jugando. Entonces, si arrastramos la hora a las columnas, veamos lo que aparece. Nos aparece un rango de 12 horas en los cuales monitoreó o es el tiempo de juego y cuántas partidas había jugado en cada uno de esos horarios. Vamos a ver entonces que el horario en el cual más partidas jugaba era a las 2 p.m. con un total de 18 partidas que se distribuyen en los siguientes días. Hubo días que no jugó a esa hora, pero fue la hora de más coincidencia. Aquí tenemos ya otra conclusión u otro elemento de análisis poderoso que podemos encontrar y es cuál es el horario de juego más importante para el jugador. Hay otra forma de presentar la fecha con la hora y es qué pasa si colocamos la fecha y la hora en la misma fila. Y vamos a ver lo siguiente, ya nos lo ordena durante cada día. Nos dice en cada día cuál fue el horario de juego, cuántos se distribuyeron, mostrándonos que el total de las 14 se distribuyeron de esta manera y así sucesivamente para cada uno. Y aquí ya nos muestra de manera mucho más ordenada. Vamos a irnos mucho más allá. Entonces ahora vamos a cruzar la variable la fecha y la hora con el estado mental de la persona. Vamos a colocar el estado mental en la columna y vemos que se separa de la siguiente manera. Voy a retirar la hora para usarla después y me va a quedar solamente con las fechas. Me dice que en total jugó sobrio 45 de las 87 partidas y 42 de ellas estuvo en su estado alterado, de los cuales el primer día fue donde mayor alteración tuvo, es decir, 12 partidas de ellas las jugó así y solamente 2 sobrios, y por el contrario el día 14 jugó 17 veces sobrio comparado con 7 que estuvo pues en el estado alterado. Hubo días en el que solamente jugó en estado alterado, como fue el día 16 y no jugó ninguna en estado sobrio. Vamos a seguir analizando este caso. Vamos a ver qué tan bueno realmente es el jugador. Vamos a limpiar nuestra tabla dinámica y vamos a analizar. Vamos a comprobar en qué posición normalmente queda en sus partidas. Entonces vamos a arrastrar en las filas la posición. Solamente con este dato vamos a ver, esta persona dentro de sus 87 partidas ha podido quedar de primero en sus mejores partidas y en las peores ha quedado en el puesto 66. Los que conozcan el juego pueden estimar que es un jugador que se encuentra dentro del promedio. Vamos a ver entonces cuántas veces ha quedado dentro de cada partida. Vamos a arrastrarlo a valores. Vemos que ha quedado 3 veces de primero, 2 veces de segundo, 12 veces de cuarto, no ha quedado ninguna vez en tercera posición, ha quedado de quinto 15 veces y así sucesivamente. Aquí hay una función adicional
que podemos crear con la tabla dinámica, y es que podemos crear gráficos dinámicos. Seleccionamos todos nuestros datos, nos vamos a insertar, pero esta vez insertamos un gráfico que nos recomiende y vamos a tener el gráfico dinámico. Vamos a ver que en este caso tenemos en un gráfico toda nuestra información y vemos cómo se comporta este sujeto con la variable de la posición en la que queda. Vemos que en sus mejores posiciones son los datos más escasos, los datos que más se acumulan es dentro del puesto número 24. ¿Qué pasa si yo le saco el promedio a estas posiciones? Resulta que además de suma posición puedo agregarle otra propiedad. Nos vamos aquí en donde estoy sumando las posiciones en valores, le doy configurar el campo y en vez de que me sume todas las cantidades de veces que se repite el dato, le puedo pedir que me haga un promedio. Al hacer un promedio me dice al final de que en promedio el jugador ha quedado en el puesto 22. Es muy normal que el jugador quede en el puesto 22 durante sus partidas. El comportamiento que se nos presenta en este gráfico anterior cuando sumábamos la posición. El puesto 20, entre el 22 y 24 es donde más se van acumulando los datos y donde menos se acumulan es en las primeras posiciones. Esto muestra que Fortnite es un juego difícil de ganar y estar en las primeras posiciones y no es la excepción para nuestro jugador en el caso de estudio. Llama la atención entonces en cuántas de estas partidas el jugador se encontraba sobrio y en cuántas de estas partidas se encontraba pues en su estado alterado. Vamos a explicar esto con una función adicional que tiene las tablas dinámicas y es la herramienta filtro. Vamos a tomar el estado mental, lo colocamos en filtro y le vamos a pedir que ahora no nos muestre la posición de todas las partidas, sino que solamente nos muestre la de una de dos. Vamos a decirle que solamente nos muestre en las cuales estaba high y vemos que en esas partidas logró quedar 2 veces de primero, 4 veces quedar de segundo y así sucesivamente en cada uno de los valores. Lo mismo podemos ver en estado sobrio. Dice que en estado sobrio solamente una de las 3 veces quedó de primero, 2 veces quedó de segundo, 12 veces de cuarto y así sucesivamente en cada una de ellas. Entonces esta es otra aplicación que podemos darle a la tabla dinámica con el filtro si solamente queremos tener uno de los dos datos. Podemos tenerlo así o recuerden que lo podemos pasar a columna y ya nos separa en una columna en uno de los dos estados cuánto quedó y en total su valor final. Vamos a ver entonces que de las 3 partidas en las cuales él quedó de primero, en 2 se encontraba en su estado alterado y en una se encontraba en estado sobrio. En 2 de las que quedó de segundo se encontraba en estado sobrio, 4 que se encontraban en el estado alterado, pero veamos que cuarta, quinta posición no logra ninguna ubicación en sus 87 partidas estando alterado, sino que lo hace en su estado normal. ¿Será que hay alguna correlación entre si jugar Fortnite sobrio o jugar Fortnite en estado alterado tiene alguna repercusión? Eso lo resolvemos no con la suma de la posición, sino con el promedio. Vamos a configurar el campo, nos vamos al promedio y vamos a ver en general en qué posición queda el jugador estando en un estado o en otro. Vamos a promediar esto para reducir los decimales y vemos que en promedio estando sobrio queda en la posición 21,9 y estando en estado alterado queda en el puesto 22,2. En conclusión, nos está quedando ligeramente en mejor posición estando sobrio que estando en estado alterado. Y eso es una bonita moraleja de no es necesario consumir ningún tipo de sustancia que altere el estado mental para tener un mejor desempeño en un videojuego e inclusive en otro campo de aplicación.